Unos cazas se enfrentan a un ovni en un combate sobre una base nuclear de la Fuerza Aérea en Inglaterra. El piloto intentaba ser el cazador, no la presa. Soldados encuentran una nave desconocida en el bosque de Rendlesham. Vimos una esfera blanca brillante al acercarnos. Era cegadora. No hay absolutamente ninguna duda. Esto es raro. Después, un sargento toca el ovni y recibe telepáticamente un código extraterrestre. Todos los sitios importantes del mundo aparecen en el código de Rendlesham. ¿Qué secreto de la Real Fuerza Aérea sobre los ovnis, según dijo Winston Churchill, desataría el pánico en masa si se revelase? Era algo grave y no querían que las conclusiones se revelasen. ¿Y ha ocultado el gobierno británico un mensaje estremecedor de los extraterrestres? Testimonios de testigos. Documentos desclasificados. Encuentros con el ejército. Nuevos descubrimientos. OVNIs, la evidencia perdida. OVNIs contra la Real Fuerza Aérea. Agosto de 1944, Segunda Guerra Mundial. Primeras luces del alba. En el Canal de la Mancha. Un avión de la Real Fuerza Aérea regresa a Inglaterra tras una misión de reconocimiento secreta en la Europa ocupada. Mientras el aparato se acerca a la costa inglesa, la tripulación informa de algo inusual. Esto marcará el comienzo de la experiencia ovni británica moderna y será el punto de partida de medio siglo de desmentidos y ocultaciones del gobierno. Una misión de reconocimiento de la Real Fuerza Aérea regresaba de Europa, sobrevolando la costa este del Reino Unido, cuando vieron que lo seguía un ovni. Según los informes, el extraño objeto era metálico y tenía forma de disco. Este objeto se acercó al aparato, lo siguió y no adoptó ninguna acción hostil, pero evidentemente preocupó mucho a la tripulación. En el informe de la tripulación se dice que el encuentro concluyó cuando la misteriosa nave aceleró y desapareció. Se dice que los objetos estaban controlados por alguna inteligencia. Esto queda claro en los informes de los pilotos y en los documentos gubernamentales desclasificados. Pero al final, la pregunta es, ¿los objetos eran de aquí o eran de otro lugar? Este informe llegó al Ministerio del Aire y suponemos que fue subiendo por la cadena de mando y que llegaría hasta el mismísimo Winston Churchill. Años después, uno de sus guardaespaldas durante la Segunda Guerra Mundial describió una reunión entre Churchill y Eisenhower en la que, al parecer, se comentó este avistamiento junto con otros incidentes similares. De hecho, según los archivos recientemente desclasificados del gobierno británico, en la reunión con el general Eisenhower, el primer ministro Churchill dijo: «Este suceso debe convertirse en clasificado, dado que generaría un pánico en masa para la población general y destruiría nuestra fe en la Iglesia». A Churchill le preocupaba la histeria en masa. Temían que esa información se hiciese pública, que las naves venían a visitarnos y que solo podían describirse como ovnis. Temían que la gente no pudiese asimilarlo. Si los gobiernos americano y británico compartían información sobre los ovnis, entonces Churchill sin duda ya sabía que existían naves extraterrestres y aliens. Esa respuesta de Churchill podría ser el comienzo de las preferencias actuales del gobierno británico por ocultar todo conocimiento sobre ovnis. Pese a todo, en apenas unos años, los relatos sobre objetos voladores no identificados se convirtieron en algo habitual. En el 52, consciente del rápido aumento de avistamientos creíbles, Churchill exige respuestas al secretario de Estado de la Real Fuerza Aérea en esta nota poco conocida, donde dice: ¿qué es todo este revuelo sobre platillos volantes? ¿Qué significa? ¿Cuál es la verdad?
No hay duda alguna sobre la autenticidad de este documento. Este es Winston Churchill, primer ministro británico, escribiendo a su consejero científico preguntándole: ¿qué es este revuelo sobre platillos volantes? Yo he visto el original de este documento en los archivos nacionales de Gran Bretaña. Lo he tocado. Churchill pregunta, pero recibe una respuesta vaga, sin sentido, de su ministro del aire, quien le dice que han hablado con los americanos y que coinciden en que la mayoría son totalmente explicables como fenómenos naturales, falsas identificaciones y demás. Es evidente que su respuesta más o menos descartaba la solución extraterrestre como una posibilidad. Pero la postura oficial para Churchill no coincidía con lo que hacía el Ministerio del Aire a puerta cerrada. En privado, la realidad era muy diferente. Había un estudio serio y una investigación en marcha, porque había al menos un avistamiento ovni por semana, comunicado e investigado por el Ministerio de Defensa. El simple hecho de que los británicos tuviesen a personal militar de alto rango estudiando el asunto demostraba que era un problema, aunque lo negasen a la opinión pública. ¿Por qué Winston Churchill y el gobierno británico estaban empeñados en tapar información sobre ovnis? ¿Era realmente para evitar el miedo a la histeria en masa o a la erosión de la fe en la Iglesia? ¿O podría haber algo más? Algo mucho más profundo que el gobierno británico quería ocultar. ¿Cuál podría ser la razón para tanto secretismo sobre el tema tantos años? Bueno, una de las razones obvias es que les parecía grave y no querían que las conclusiones se revelasen. Tenemos a la comunidad de inteligencia intentando barrer el asunto debajo de la alfombra. Y yo creo que es sin duda el comienzo de la ocultación ovni. Si los gobiernos no pueden decirnos por qué están aquí los ovnis y no tenemos protección ni otro tipo de medidas contra ellos, es para preocuparse. Puede que el gobierno urdiese esa tapadera porque sabía que su ejército estaría indefenso contra los ovnis, cuya capacidad era superior. Para demostrarlo, los investigadores necesitan pruebas materiales corroboradas, y para algunos están en un caso que se ocultó a la opinión pública durante casi 14 años. En la década de los 50, pese a los avistamientos de la Fuerza Aérea, el gobierno británico negaba que hubiese pruebas de ovnis creíbles. Pero en secreto se tomaban las amenazas tan en serio que un comité de jefes de inteligencia se reunía de manera habitual para debatir el asunto. Este reducido grupo de guardianes de secretos llevaba controlando la tapadera y la narrativa del fenómeno ovni durante décadas. En cierto sentido, hay dos narrativas paralelas. Está la línea pública, que dice: esto no tiene interés para la defensa y todo el fenómeno es prescindible. Pero luego está lo que yo llamaría casi la historia real. Lo que realmente ocurre es que estamos tratando con algo genuinamente desconocido en nuestro espacio aéreo. Y uno de los sucesos mejor documentados y que preocupa a las autoridades británicas ocurre el 13 de agosto del 56. Apenas a 130 kilómetros al noreste de Londres, en las bases de Bentwaters y Lakenheath de la Real Fuerza Aérea. Ambas de utilización conjunta con Estados Unidos, debido a la Guerra Fría, y donde se sospecha que almacenaban arsenales nucleares. A las 9:30 de la noche, un operador de radio de Bentwaters detecta un objeto no identificado acercándose a la base desde el este, a una velocidad superior a los 6.500 kilómetros por hora. Lo detectaron y se movía muy rápido. Para ponerlo en contexto de 1956, la velocidad punta de un caza era de unos 1.600 kilómetros por hora. Este objeto es 4 veces más rápido que la capacidad de vuelo de entonces. Y todo el mundo está perplejo sobre cómo responder, pero envían a sus cazas a interceptarlo. Se envían cazas T-33 a investigar el contacto del radar. Y consiguen ver y seguir al ovni brevemente. Sin duda era algo nuevo, con más maniobrabilidad y prestaciones que los cazas. Pero era algo que no podían derribar. Entonces ocurre algo más sorprendente todavía.
Otro radar descubre a 10 o 12 objetos que se mueven muy despacio, como a 160 kilómetros por hora. Es una velocidad muy baja para el aire y todos ellos convergen en el radar en una señal mucho más grande, mucho más que un avión comercial estándar. Y entonces este objeto despega a gran velocidad. Tanto el primer objeto como el segundo, mucho más grande, desaparecen del radar. 30 minutos después, se detecta otro objeto no identificado, aproximándose a una velocidad de entre 3.200 y 6.400 kilómetros hora. Después, extrañamente, el objeto desaparece mientras sobrevuela directamente la base. En ese momento, un norteamericano que sobrevuela la base informa. Era el piloto de un C-47, un avión de transporte. Dijo, madre mía, un objeto increíblemente rápido acaba de pasar bajo mi avión. Ben Waters alerta a la base de Lakenheath, situada a 65 kilómetros, para localizar el objetivo. Solicitaron una patrulla para ver qué ocurría y lo hicieron. Hay personal de tierra de Lakenheath que ve el fenómeno luminoso y no sabe determinar qué es. La Real Fuerza Aérea envió 2 cazas a interceptar a ese ovni. Los pilotos cuentan con la tecnología más moderna de que dispone Gran Bretaña. Y sin embargo, los ovnis realizan maniobras evasivas y se sitúan detrás de los pilotos. Así que, en lugar de perseguirlo, lo tiene en su cola y tiene que realizar una serie de maniobras drásticas para librarse de él. A pesar de la violenta maniobra evasiva, el piloto es incapaz de deshacerse del ovni. El piloto dijo que estaba entusiasmado, pero también asustado. Es una escaramuza en el cielo, donde el piloto intentaba ser el cazador, no la presa. Porque cuando alguien se te pone detrás, empiezas a preocuparte. Tenemos una transcripción de la conversación entre estos 2 pilotos durante el incidente. Y es como sigue. ¿Has visto algo? He visto algo, pero que me aspen si sé lo que es. ¿Qué ha pasado? Él o eso se puso detrás de mí e hice todo lo que pude para ponerme yo detrás, pero no pude. Es lo más raro que he visto. Si buscas pruebas, no las hay mejores que esta. Tenemos a 2 pilotos experimentados que hablan de un suceso ovni. Son observadores entrenados. No hay pruebas mejores que esta. Este caso es fascinante porque es un comportamiento clásico. Se detectan varios objetos en el radar, los observa el personal de tierra y realizan maniobras increíbles, imposibles para un aparato convencional. Pese a todo, los testigos y la documentación, el gobierno británico resta importancia al incidente. Se comunica que el suceso fue resultado de lecturas erróneas de radar y de actividad meteórica. Desde luego que no eran meteoritos. Tenemos los informes de los pilotos, las transcripciones de sus conversaciones, que eran, desde luego, algo diferente. Yo diría que la probabilidad de que ese objeto fuese un meteorito es básicamente 0. Las respuestas reales serían comunicadas 13 años después, en 1969, no por los británicos, sino por la Fuerza Aérea estadounidense. El estudio científico de los objetos voladores, supervisado por el físico Edward Condon, a quien vemos aquí por primera vez en televisión, alcanzó unas conclusiones sorprendentes como son: si debemos dar credibilidad a las maniobras de los objetos como se percibieron visualmente y en el radar, la hipótesis del meteorito debe ser descartada. Y la probabilidad de que al menos un ovni auténtico estuviese involucrado parece bastante elevada. Los hechos de este caso no pueden negarse. Es una verdad irrefutable. El piloto vio el ovni y los operadores de radar lo siguieron. El gobierno americano concluyó que fue real. A pesar de que cada vez hay más pruebas de incursiones en las proximidades de las bases con armamento nuclear, el gobierno británico continúa ocultando la verdad a la opinión pública. Pero en años posteriores, otro suceso mucho más intenso se convertiría en el caso mejor documentado de la historia. Desde la Segunda Guerra Mundial, los investigadores creen que el gobierno británico oculta lo que sabe sobre los ovnis.
Pero entonces, en 1980, se produce una de las series de fenómenos más sensacionales de la historia. Una vez más, en la base aérea de Bentwaters, que es también el lugar donde ocurrió una escaramuza aérea entre ovnis y pilotos de la Fuerza Aérea. Y lo que sigue, según los investigadores, es un ingente esfuerzo para alterar documentos, coaccionar a testigos y eliminar pruebas de un aterrizaje en el bosque de Rendlesham. El bosque de Rendlesham se encuentra entre las bases militares de Bentwaters y Woodbridge. Eran bases militares de los Estados Unidos en suelo británico. La Guerra Fría todavía estaba en su apogeo. Había muchísima tensión en Europa Occidental. En la base de la RAF en Bentwaters, donde ocurrió el suceso, todo el mundo sabía que había armas nucleares, aunque oficialmente a día de hoy no se ha reconocido. Pero todos lo sabemos. La historia comienza el día después de Navidad de 1980, de madrugada, sobre las 3 de la mañana. El incidente comienza con unas luces extrañas que se ven en el bosque. La impresión inicial es que tal vez se ha estrellado algún aparato y que hay un incendio. John Burroughs, uno de los dos testigos clave, tenía 19 años en aquel momento y ha intentado asimilar su experiencia desde entonces. Basándonos en los datos del radar y en lo que informamos, se dio la orden de responder y de acercarnos a la zona. Fuimos al bosque. Llegamos hasta los árboles para intentar acercarnos a aquello. Pero en cuanto empezaron a investigar, Penniston y Burroughs descartaron que hubiese un aparato convencional accidentado. Era como si el bosque estuviese iluminado, como si hubiese luces de Navidad. A medida que nos acercábamos, empezamos a tener problemas con las radios. No podíamos comunicarnos, no nos oían, ni nosotros a ellos. Había como electricidad estática en el aire. Fue como si se ralentizasen las cosas. Y de repente aquello, no sé qué era, estaba en el bosque ante nosotros. Cuando nos acercamos, nos cegaba. Mientras Burroughs cubre al sargento desde la retaguardia, Penniston se adelanta y penetra en la luz. Una vez dentro, descubre algo totalmente sorprendente. Es una nave de algún tipo que ha aterrizado de forma triangular y parece haber descendido en un pequeño claro. Penniston es un sargento experimentado, entrenado en reconocimiento de aeronaves y posteriormente diría que no se parecía a ninguna nave que hubiera visto. La describió varias veces como piramidal, triangular. Penniston diría posteriormente que caminó alrededor y que tardó como unos 45 minutos. Lo que recuerdo es que después ascendió y desapareció. Si el encuentro hubiese terminado aquí, habría sido tachado por la prensa como el intento de divertirse de unos soldados aburridos a quienes les tocó trabajar en la base en Navidad. Pero lo que ocurriría en las siguientes 24 horas es lo que convierte a este incidente en el suceso ovni más famoso de la historia. Porque la noche siguiente, el subcomandante de la base, el teniente coronel Charles Holt, y un pequeño equipo de investigadores del ejército se dirigieron a examinar el lugar donde Penniston y Burroughs dijeron haber visto el ovni. El coronel Holt tenía la costumbre de llevar encima una pequeña grabadora para documentar sus pensamientos y observaciones. Para los investigadores de ovnis, la cinta de Holt, nunca antes escuchada en televisión, representa una prueba innegable, no solo de que los ovnis existen, sino de que uno aterrizó en el bosque de Rendlesham. Bien, nos estamos acercando a una zona que parece como quemada, como revuelta. Inmediatamente los investigadores encuentran indicios de árboles dañados. Hay una pequeña quemadura redonda en un árbol, como de 10 centímetros de diámetro, a 1 metro del suelo. Todos los árboles orientados hacia la zona arrasada, que suponemos que es el lugar del aterrizaje, tienen todos una quemadura en la misma dirección, en el centro. El equipo utiliza también un contador Geiger para detectar radiactividad en el claro. Tenemos lecturas de radiactividad
radioactividad alta. ¿Qué significa eso? Tenemos una indicación de que hay una fuente de calor que emite desde esta zona. Es como calor o alguna forma de energía. Encuentran niveles de radiación elevados en medio del claro. Los niveles más altos de radiación se encuentran en las 3 depresiones sobre las que el OVNI descendió, aparentemente casi en disposición de trípode, formando 3 puntales de aterrizaje. Los indicios sugieren que el teniente coronel Holt y sus hombres se encuentran en el lugar de aterrizaje de un OVNI. De repente ocurre otro suceso más sorprendente aún. Mientras realizan la investigación y determinan los niveles de radiactividad, sucede lo más espectacular de todo lo que se escucha en la cinta. El coronel Holt y su equipo se encuentran con el OVNI. La voz de Holt suena notablemente estresada. Ahí está otra vez. Sí, yo también lo veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. Vemos una especie de luz intermitente que viene hacia aquí. Es como si se desprendiese en trozos. No hay absolutamente ninguna duda. Esto es raro. La grabación indica que Holt y sus hombres son testigos del desplazamiento de un objeto muy inusual por el bosque. Los investigadores buscan una mejor vista. Pero cuando llegan a un segundo claro, aparece de repente otro ovni en el cielo, directamente sobre ellos. Este proyecta un rayo de luz hacia el suelo, justo delante de ellos. Ahora vemos algo que parece un rayo descendiendo hacia la Tierra. ¡Qué locura! Casi 40 años después, los gobiernos británico y estadounidense siguen negándose a reconocer que las pruebas demuestran que el ejército no solo encontró ovnis en el bosque de Rendlesham, sino que fueron objetivo de uno. Tal vez su falta de sinceridad se debe a la magnitud de la tapadera que elaboraron. Esta cosa se mueve en zigzag. Realiza maniobras extraordinarias. Holt dijo que era casi como si aquella cosa estuviese realizando un escaneado. Son los testigos más increíbles que uno puede tener. Y se pueden extraer muchísimos detalles de Rendlesham, pero creo que la explicación oficial fue que era el faro y que estos hombres, espectacularmente entrenados, capaces de distinguir entre diferentes tipos de aeronaves, tanques y municiones, estas personas tan capacitadas no identificaron la luz de un faro y la confundieron con una nave que estaba en tierra. No hay absolutamente ninguna duda. Esto es raro. El incidente del bosque de Rendlesham en 1980 es el caso que nadie quiere. Tienes a 2 gobiernos involucrados y les resulta muy fácil pasarse el caso de uno a otro. El gobierno británico fue interrogado al respecto. Y contestamos que los Estados Unidos lo habían investigado y que habían decidido que no era importante. Efectivamente, ambos gobiernos intentaron pasarle el incidente al otro. Eso hace que sea difícil llegar a la verdad, porque ¿qué gobierno quiere asumir la responsabilidad de esto? Cuando la investigación de Holt es interrumpida por el avistamiento de otro ovni, su equipo y él siguen a la extraña luz por el bosque. Pero entonces el objeto parece dividirse en trozos más pequeños y de repente desaparece. Después se verán otras luces blancas más pequeñas esporádicamente. En la cinta se oye como el coronel Holt y su equipo se encuentran con el ovni. Holt y sus hombres comentan lo que ven, una luz brillante en el cielo. Se mueve en zigzag, realiza maniobras extraordinarias. Aunque los investigadores no creen que las grabaciones de audio del coronel Holt constituyan una prueba definitiva, sí que las consideran tal vez la mejor prueba que existe de un encuentro con un ovni. No hay absolutamente ninguna duda. Esto es raro. Las pruebas son extraordinarias. No solo tenemos el calibre de los testigos y los comentarios sobre la marcha del coronel Holt, sino que tenían encendido el contador Geiger. Buscaban radiación de fondo. Observaron las marcas en los árboles por donde había descendido el aparato. Había muchísimas pruebas materiales. No hay ninguna duda de lo que ocurrió. La grabación está ahí. Ahora es de dominio público.
A pesar de las pruebas, o tal vez por ellas, buena parte del personal militar involucrado en los encuentros del bosque cree que se puso en marcha una enorme tapadera casi de inmediato. No querían que aquel suceso fuese de dominio público. Querían mantenerlo en silencio, así que empezaron con la tapadera inmediatamente. Tras el incidente del bosque de Rendlesham, vemos claramente la maquinaria gubernamental entrando en acción para restarle importancia y tal vez para intentar tacharlo de insignificante para la defensa. Pero sabemos que posteriormente ocurrieron cosas extraordinarias. Según los investigadores, esas cosas extraordinarias incluyen manipulación de grabaciones, coacción a testigos y eliminación de las pruebas del lugar del aterrizaje del ovni. Al sargento Peniston lo citaron en más de una ocasión y lo interrogaron, y usaron pentotal sódico. Yo no recuerdo que me citasen ni me interrogasen, pero hay gente que dice que nos citaron y nos interrogaron. Ha habido acusaciones de que se usó hipnosis regresiva, pentotal sódico y suero de la verdad. ¿Intentaban descubrir recuerdos perdidos del incidente para el informe? ¿O tal vez pretendían alterar los recuerdos de los testigos para borrarlos? ¿O una combinación de ambas? Años después del incidente, varios aviadores que estaban de servicio aquellas noches declararon que les ordenaron firmar declaraciones falsas para ocultar lo que habían visto. Algunos han dicho que los intimidó tanto la cadena de mando que literalmente tuvieron que firmar, temblando, lo que les pusieron delante. Si el gobierno británico simplemente intentaba restarle importancia, ¿para qué recurrir a tan grandioso esfuerzo de interrogatorios con pentotal sódico y con amenazas a personal militar, hasta el punto de obligarles a firmar declaraciones falsas, con amenazas a sus carreras y de cárcel? Es ridículo. Además de las pruebas de una enorme tapadera, poco después, el general jefe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa hizo una improvisada visita a Bentwaters. El general Gabriel fue informado del incidente y tomó posesión de un buen número de objetos y pruebas relativas al caso. Y se los llevó a su cuartel general de Ramstein, en Alemania. Y una vez más, todo esto es indiscutible, puesto que está registrado claramente en los archivos del Ministerio de Defensa. Según su propio testimonio, años después, el subcomandante de la base, Holt, fue informado entonces por el comandante de que no había interés oficial en el incidente. Le dijeron también que dejase el asunto en manos del Ministerio de Defensa británico. Cuando los medios contactaron con el Ministerio de Defensa, la respuesta fue que habían hojeado el informe, pero habían decidido que no había nada de interés para la defensa. Y declararon lo mismo los Estados Unidos, pero los documentos muestran lo contrario. Los archivos muestran que se llevó a cabo una investigación muy detallada. A los medios les dijeron una cosa, pero a puerta cerrada ocurría otra muy diferente. ¿Pero por qué el gobierno británico decidió tapar todos los encuentros de Rendlesham y ocultar las pruebas? La respuesta es que tendrían que explicarlo a la opinión pública y ninguno quería hacerlo. A pesar de las negativas del gobierno británico, a pesar de las declaraciones de que no era significativo para la defensa, se lo tomaron extremadamente en serio. Pero a todos los involucrados les dijeron que lo olvidasen. No ocurrió nada, no había nada que ver. Pero una vez más, estamos ante una demostración clara de la extraordinaria desconexión entre la postura pública y la realidad. Porque por una parte, el Ministerio de Defensa tenía una línea pública según la cual los ovnis no son significativos para la defensa. Esa es la conclusión del bosque de Rendlesham. Y sin embargo, por otra parte, tenemos a un general jefe de los Estados Unidos en Europa viajando para que le informen. Pero no llamas a un general jefe porque sí, no le informas del asunto, no se llevan las pruebas a su cuartel general si no es significativo para la defensa. Yo no tenía ni idea de qué había pasado, salvo que lo que había visto no podía explicarlo. Y como no podía explicarlo, y era joven, y mis superiores me dijeron que lo olvidase, que lo dejase, que guardase silencio, lo hice.
Pero con el paso de los años, la gente empezó a hablar y se conocieron documentos e investigaciones, y desde luego es un fenómeno que no ha sido explicado. El incidente de Rendlesham es uno de los mejores en cuanto a dramatismo que han ocurrido. Tenemos la documentación. Tenemos el testimonio de testigos muy creíbles. Es un caso increíble. En 1994, cuando trabajaba en el Departamento de OVNIs del Ministerio de Defensa británico, Nick Pope recibió autorización para llevar a cabo una investigación oficial sobre los sucesos del incidente del bosque de Rendlesham. Dirigí una revisión del caso. Repasamos todas las pruebas que teníamos relativas al radar y niveles de radiación. Al final, podíamos decir lo que no era. No era una falsa identificación, ni un montaje, ni meteoritos, ni nada parecido. Pero era frustrante, porque no podíamos decir qué era. Nunca encontramos una explicación definitiva. Yo solo puedo coincidir con lo que concluyó el coronel Holt. Que fuese lo que fuese, parecía estar bajo un control inteligente. Aunque el gobierno británico ha negado repetidamente que un ovni aterrizase en el bosque de Rendlesham en el 80, ¿y si nuevas pruebas revelasen que 3 décadas después el testigo clave, Jim Penniston, puede demostrar lo que siempre ha sostenido? Hasta 2010, Jim Penniston no reveló finalmente parte de la historia que siempre se había guardado para sí. Y es que, al aproximarse a la nave, tuvo la extraña sensación de que el aire era más denso, que había una carga estática, y vio ante él aquellos símbolos extraños en el costado de la nave que se parecían a jeroglíficos egipcios, y que llegó a tocar el objeto. Sintió como si una descarga de repente recorriese su cuerpo. Y recibió lo que él posteriormente llamaría una descarga telepática de información. Momentos después, la nave empieza a brillar. Después se eleva en silencio entre los árboles y desaparece en un santiamén. Posteriormente, en casa, como sometido a una extraña compulsión, sacó su cuaderno de notas de la policía y empezó a escribir página tras página de unos y ceros. En aquella época, él no sabía nada sobre unos y ceros y no pensó que tuviese ningún significado. Se puso a escribir todo lo que recordaba en un cuaderno y contiene una enorme transmisión codificada que aparentemente procedía de la propia nave. Sin titubear, el sargento Penniston llena casi 12 páginas de su cuaderno. Inmediatamente después de terminar, sostiene que los códigos desaparecieron de su mente. Lo describe casi como una compulsión a la que estaba sometido. No tenía control sobre ella. Y tal vez eso influyó en que no lo comentase durante años, o tal vez, por supuesto, que siguiese en el servicio activo después del incidente también influyó. Para el sargento Penniston y el resto del mundo, tendrían que pasar décadas antes de que este código extraterrestre saliese por casualidad a la luz. En 2010, en el 30º aniversario del incidente del bosque de Rendlesham. El sargento Penniston y yo estábamos sentados en una mesa y él empezó a hojear su cuaderno y a hablar de las páginas. Lo abrió por una de las páginas y había unos y ceros. Y por supuesto, todo el mundo preguntó qué era aquello, y él dijo que eran unos y ceros. Le dijeron que era lenguaje binario. Y fue la primera vez que tuvo contacto con ese término. Pensemos que en 1980 el código binario solo lo conocían un puñado muy reducido de personas del mundo de la informática.
Pero Pennington no era matemático ni programador informático. Para él solo eran ceros y unos sin significado. Y tal vez por eso lo ocultó durante tantos años. Expertos en software de dos universidades de diferentes continentes acabarían descifrando el código binario y confirmarían mutuamente sus hallazgos. La descodificación de este mensaje de Rendlesham es bastante extraña. Línea a línea, el mensaje dice lo siguiente: exploración de la humanidad. Después hay una coordenada geográfica: continuo para avance planetario. Continuo de cuarta coordenada. Y después un texto incomprensible. Después antes y después 6 coordenadas de GPS más. Pennington recibió un código binario que le dio información sobre puntos geográficos clave de la Tierra que son lugares sagrados. Las primeras coordenadas coinciden con la ubicación de Caracol de Belice, una de las grandes ruinas mayas de América Central. Y una cultura antigua que creía en visitantes de las estrellas que venían a la Tierra. Después está Sedona, Arizona, famosa en todo el mundo por su poder de sanación espiritual y por los numerosos avistamientos comunicados año tras año. Y el destino quiso que John Burroughs tuviese una conexión personal con ese lugar. Resulta que yo había estado en Arizona desde que había dejado el servicio activo en el 88, así que me mudé allí y viví en la zona de Sedona un par de años. Y aunque no sabía realmente qué pensar cuando tuvo conocimiento del código binario de Pennington, John Burroughs se dio cuenta de que podía investigar. No dije públicamente exactamente dónde estaban, pero una de las cosas que hice cuando se conocieron los códigos fue ir al lugar que mostraban esas coordenadas, al lugar exacto de la zona de Sedona. Según Burroughs, esta visita no arrojó gran cosa y transcurrió sin pena ni gloria. Pero poco después las cosas cambiaron. Lo curioso es que las cosas se pusieron muy raras. La siguiente vez que volvimos, toda la zona estaba vallada. Y la siguiente vez, no solo estaba vallada, sino que había guardias armados. El ejército se había presentado y había ocupado la zona, porque había habido actividad ovni en la zona durante años. Así que cerraron la zona. O sea que ya no se puede acceder allí. Tras su encuentro en Inglaterra, John Burroughs ya se ha acostumbrado a estas situaciones. Siempre pasa algo raro. Todo lo relacionado con Rendlesham acaba provocando cosas raras. Las siguientes coordenadas son las de la meseta de Giza, tal vez el mayor logro arquitectónico del mundo antiguo. Construida con la geometría sagrada, las dimensiones de la Gran Pirámide reflejan las de la Tierra. Es como si todos los lugares significativos del mundo apareciesen en el código de Rendlesham. Las cuartas coordenadas son las líneas de Nazca, en Perú, dibujadas por un pueblo de la antigüedad sobre un paisaje desértico sagrado. Las figuras son tan grandes que solo es posible reconocerlas desde el aire. Después está Tai Shan Kui, una montaña sagrada que se cree que fue la cuna de la civilización china hace 400.000 años. Las últimas coordenadas señalan el templo de Apolo, en la isla griega de Naxos. Dios de la mitología griega, Apolo abandonaba su templo 2 veces al año, volando en un carro celestial hacia tierras lejanas. ¿Por qué estos lugares sagrados aparecen en el código de Rendlesham? Habría que ser tremendamente incrédulos para sugerir que son lugares al azar. Todas estas coordenadas son indicaciones de lugares sagrados del planeta. Y eso significa que tienen alguna conexión con los dioses, tal vez con los seres espaciales. O sea que estos lugares han estado estrechamente conectados a la presencia extraterrestre en la Tierra. Tal vez el mensaje sea: estamos aquí y esta es la prueba. Para los investigadores de ovnis, el código binario descifrado es una prueba convincente del contacto con una inteligencia extraterrestre en suelo británico. Pero hay una parte final del mensaje más sorprendente que el resto. Finalmente el mensaje pone ojos de vuestros ojos, una última coordenada de GPS y por último origen año 8100.
Bueno, eso es 6.000 años en el futuro. Se dice que el año de origen era 8100, lo que indica que tal vez no sean extraterrestres. Tal vez sean viajeros en el tiempo de nuestro futuro. La nave no era alien o extraterrestre, sino del futuro. Es difícil descifrar qué significa eso, pero no hay duda de que es un intento de comunicarse tal vez sobre eventos del futuro. ¿Existe una conexión entre Rendlesham, nuestro futuro lejano, y nuestro pasado remoto? ¿Hay algo que conecte el bosque de Rendlesham con civilizaciones antiguas y los lugares más sagrados para nuestros antepasados y también con el futuro? Aunque puede que nunca sepamos con certeza qué aterrizó en el bosque de Rendlesham o por qué, los dos hombres fundamentales del caso, John Burroughs y Jim Penniston, puede que hayan recibido información años después. En los años 90, Jim Penniston se sometió a hipnosis, y parte de lo que surgió fue que eran viajeros del futuro. Volvían para interactuar con nosotros por algún motivo, que incluso podría tener que ver con algo que ocurrió en 1980 y que pudo afectar al futuro. Olvidamos lo seria que se puso la Guerra Fría en 1980 y yo no sé si hubo una amenaza real de que estallase la guerra, pero sí que hay historias que dicen que esos objetos afectaron a las armas nucleares. Yo solo puedo imaginar que tenían la intención de desactivar la eficacia de esas armas nucleares en esta base nuclear, al menos entonces. Si algún arma nuclear fue desactivada en la base de las Fuerzas Aéreas en el 80, ni el gobierno estadounidense ni el británico lo han confesado. Pero una cosa es segura. Incluso desde que la Real Fuerza Aérea se encontró por primera vez con un ovni hace 50 años, ha habido pruebas abrumadoras de que el ejército ha avistado ovnis y de que el gobierno lo ha negado durante casi medio siglo. La única pregunta que resta es determinar si esas naves nos visitan desde mundos lejanos o desde nuestro futuro.